Capítulo 2. Enseguida nos dirigimos hacia el desierto por la ruta del Mar Rojo, como el Señor me lo había ordenado. Nos llevó mucho tiempo rodear la región montañosa de Seir. Entonces el Señor me dijo: dejen ya de andar rondando por estas montañas y diríjanse al norte. Dale estas órdenes al pueblo: pronto pasarán ustedes por el territorio de sus hermanos, los descendientes de Esaú, que viven en Seir. Aunque ellos les tienen miedo a ustedes, tengan mucho cuidado. No peleen con ellos, porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio, ni siquiera el lugar donde ustedes planten el pie. A Esaú le he dado por herencia la región montañosa de Seir. Páguenles todo el alimento y el agua que ustedes consuman. Bien saben que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han emprendido, y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Durante estos 40 años, el Señor su Dios ha estado con ustedes, y no les ha faltado nada. Así que bordeamos el territorio de nuestros hermanos, los descendientes de Esaú, que viven en Seir. Seguimos la ruta del Arabá, que viene desde Elat y Esión-Geber. Luego dimos vuelta y viajamos por la ruta del desierto de Moab. El Señor también me dijo: no ataquen a los moabitas, ni los provoquen a la guerra, porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio. A los descendientes de Lot les he dado por herencia la región de Ar. Tiempo atrás vivió allí un pueblo fuerte y numeroso, el de los semitas, que eran tan altos como los anaquitas. Tanto a ellos como a los anaquitas se les consideraba gigantes, pero los moabitas los llamaban emitas. Antiguamente los horeos vivieron en Seir, pero los descendientes de Saúl los desalojaron, los destruyeron y se establecieron en su lugar, tal como lo hará Israel en la tierra que el Señor le va a dar en posesión. El Señor ordenó: en marcha, crucen el arroyo Sered, y así lo hicimos. Habían pasado 38 años desde que salimos de Cades Barnea hasta que cruzamos el arroyo Sered. Para entonces ya había desaparecido del campamento toda la generación de guerreros, tal como el Señor lo había jurado. El Señor atacó el campamento hasta que los eliminó por completo. Cuando ya no quedaba entre el pueblo ninguno de aquellos guerreros, el Señor me dijo: hoy van a cruzar la frontera de Moab por la ciudad de Ar. Cuando lleguen a la frontera de los amonitas, no los ataquen ni los provoquen a la guerra, porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio. Esa tierra se la he dado por herencia a los descendientes de Lot. Hace mucho tiempo a esta región se le consideró tierra de gigantes, porque antiguamente ellos vivían allí. Los amonitas los llamaban samsumitas. Eran fuertes y numerosos, y tan altos como los anaquitas, pero el Señor los destruyó por medio de los amonitas, quienes luego de desalojarlos se establecieron en su lugar. Lo mismo hizo el Señor en favor de los descendientes de Esaú, que vivían en Seir, cuando por medio de ellos destruyó a los horeos. A estos los desalojó para que los descendientes de Esaú se establecieran en su lugar, y hasta el día de hoy residen allí. Y en cuanto a los sabeos, que vivían en las aldeas cercanas a Gaza, los caftoritas procedentes de Creta los destruyeron y se establecieron en su lugar. Después nos dijo el Señor: emprendan de nuevo el viaje y crucen el arroyo Arnón. Yo les entrego a Sihón el amorreo, rey de Hesbón, y su tierra. Láncense a la conquista, declárenle la guerra. Hoy mismo comenzaré a infundir entre todas las naciones que hay debajo del cielo terror y espanto hacia ustedes. Cuando ellas escuchen hablar de ustedes, temblarán y se llenarán de pánico. Desde el desierto de Cademot envié mensajeros a Sihón, rey de Hesbón, con esta oferta de paz: déjanos pasar por tu país. Nos mantendremos en el camino principal, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Te pagaremos todo el alimento y toda el agua que consumamos. Solo permítenos pasar, tal como nos lo permitieron los descendientes de Esaú, que viven en Seir,
y los moabitas que viven en Ar. Necesitamos cruzar el Jordán para entrar en la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. Pero Sihón, rey de Hesbón, se negó a dejarnos pasar por allí, porque el Señor nuestro Dios había ofuscado su espíritu y endurecido su corazón, para hacerlo súbdito nuestro, como lo es hasta hoy. Entonces el Señor me dijo: ahora mismo voy a entregarles a Sihón y su país. Láncense a conquistarlo y tomen posesión de su territorio. Cuando Sihón, acompañado de todo su ejército, salió a combatirnos en Yahaza, el Señor nuestro Dios nos lo entregó y lo derrotamos, junto con sus hijos y todo su ejército. En aquella ocasión conquistamos todas sus ciudades y las destruimos por completo. Matamos a varones, mujeres y niños. Nadie quedó con vida. Solo nos llevamos el ganado y el botín de las ciudades que conquistamos. Desde Aroer, que está a la orilla del arroyo Arnón, hasta Galaad, no hubo ciudad que nos ofreciera resistencia. El Señor nuestro Dios nos entregó las ciudades una a una. Sin embargo, conforme a la orden del Señor nuestro Dios, no nos acercamos al territorio amonita, es decir, a toda la franja que se extiende a lo largo del arroyo Jaboc, ni a las ciudades de la región montañosa. Capítulo 3. Cuando tomamos la ruta hacia Basán, el rey Og, que gobernaba ese país, nos salió al encuentro en Edrei. Iba acompañado de todo su ejército, dispuesto a pelear. Pero el Señor me dijo: no le tengan miedo, porque se lo he entregado a ustedes con todo su ejército y su territorio. Hagan con él lo que hicieron con Sihón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón. Y así sucedió. El Señor nuestro Dios también entregó en nuestras manos al rey de Basán y a todo su ejército. Los derrotamos y nadie vivió para contarlo. En aquella ocasión conquistamos todas sus ciudades. Nos apoderamos de las 60 ciudades que se encontraban en la región de Argob, del reino de Og en Basán. Todas esas ciudades estaban fortificadas con altos muros y con portones y barras, sin contar las muchas aldeas no amuralladas. Tal como hicimos con Sihón, rey de Hesbón, destruimos por completo las ciudades con sus varones, mujeres y niños, pero nos quedamos con todo el ganado y el botín de sus ciudades. Fue así como en aquella ocasión nos apoderamos del territorio de esos dos reyes amorreos, es decir, de toda la porción al este del Jordán, desde el arroyo Arnón hasta el monte Hermón, al que los sidonios llaman Sirión y los amorreos Senir. También nos apoderamos de todas las ciudades de la meseta, todo Galaad y todo Basán, hasta Salcá y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Por cierto, el rey Og de Basán fue el último de los gigantes. Su cama era de hierro y medía 4,5 metros de largo por 2 de ancho. Todavía se puede verla en Rabá de los amonitas. Una vez que nos apoderamos de esa tierra, a los rubenitas y a los gaditas les entregué el territorio que está al norte de Aroer y junto al arroyo Arnón, y también la mitad de la región montañosa de Galaad, con sus ciudades. El resto de Galaad y todo el reino de Og, es decir, Basán, se los entregué a la media tribu de Manasés. Ahora bien, a toda la región de Argob en Basán se le conoce como tierra de gigantes. Yair, uno de los descendientes de Manasés, se apoderó de toda la región de Argob, hasta la frontera de los Gesureos y los Macateos, y a esa región de Basán le puso su propio nombre, llamándola Jabot Yair, nombre que retiene hasta el día de hoy. A Maquir le entregué Galaad, y a los rubenitas y a los gaditas les entregué el territorio que se extiende desde Galaad hasta el centro del arroyo Arnón, y hasta el río Jaboc, que marca la frontera de los amonitas. Su frontera occidental era el Jordán en el Arabá, desde el lago Kineret hasta el mar del Arabá, que es el mar muerto en las laderas del monte Pisgá. En aquel tiempo les di esta orden: el Señor su Dios les ha dado posesión de esta tierra. Ustedes, los hombres fuertes y guerreros,
pasen al otro lado, al frente de sus hermanos israelitas. En las ciudades que les he entregado, permanecerán solamente sus mujeres, sus niños y el mucho ganado que yo sé que ustedes tienen. No podrán volver al territorio que les he entregado hasta que el Señor haya dado reposo a sus hermanos, como se lo ha dado a ustedes, y hasta que ellos hayan tomado posesión de la tierra que el Señor su Dios les entregará al otro lado del Jordán. En aquel tiempo le ordené a Josué: con tus propios ojos has visto todo lo que el Señor y Dios de ustedes ha hecho con esos dos reyes, y lo mismo hará con todos los reinos por donde vas a pasar. No les tengas miedo, que el Señor tu Dios pelea por ti. En aquella ocasión le supliqué al Señor: tú, Señor y Dios, has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu poder. Pues ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra capaz de hacer las obras y los prodigios que tú realizas? Déjame pasar y ver la buena tierra al otro lado del Jordán, esa hermosa región montañosa y el Líbano. Pero por causa de ustedes el Señor se enojó conmigo y no me escuchó, sino que me dijo: basta ya, no me hables más de este asunto. Sube hasta la cumbre del Pisgah y mira al norte, al sur, al este y al oeste. Contempla la tierra con tus propios ojos, porque no vas a cruzar este río Jordán. Dale a Josué las debidas instrucciones, anímalo y fortalécelo, porque será él quien pasará al frente de este pueblo y quien les dará en posesión la tierra que vas a ver. Y permanecimos en el valle frente a Bet-peor. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón al que llamaban el Celote, Judas hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían llegado para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados. Así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Pero a ustedes que me escuchan les digo: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles?
Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Salmo 67. Dios nos tenga compasión y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que se conozcan en la tierra sus caminos, y entre todas las naciones su salvación. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú las gobiernas con rectitud. Tú guías a las naciones de la tierra. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra dará entonces su fruto, y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá. Dios nos bendecirá, y le temerán todos los confines de la tierra. El que madruga para el bien, haya buena voluntad. El que anda tras el mal, por el mal será alcanzado.